Hola a todos, bienvenidos a Descifrando el Virus. Soy Ángel Villarino y este es ya nuestro 19º programa. Nos acercamos al final de esta temporada de Descifrando el Virus y parece, ojalá, que también nos acercamos al final de lo más grave de la pandemia, de la fase más grave de la pandemia. Para hablar de ello, como siempre, tenemos en la sala a Stanislau Nistal-Villán, profesor de la Universidad San Pablo CEU. ¿Qué tal, Stanis? Hola, buenas tardes. Y también está ya afilando sus comentarios Juan José López Moya, investigador del Centro de Investigación en Agrigenómica del CSIC en Barcelona. Juanjo, ¿qué tal? Muy bien por aquí, muchas gracias. Y saludamos a Antonio Villarreal, periodista científico y reportero del Confidencial. ¿Qué tal vas, Antonio? ¿Qué tal? Encantado de saludaros. Nuestra invitada de hoy es María Montoya, miembro de la Sociedad Española de Inmunología, coordinadora del Máster en Pandemias, Salud Global y COVID en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y miembro de la plataforma temática interdisciplinar que ha formado el CSIC para luchar contra la pandemia. María, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias. El placer es mío. Encantada de estar con vosotros. Y una vez hechas las presentaciones, empezamos. Bueno, estábamos hablando justo antes de empezar el programa entre nosotros que la situación de Chile, que los contagios después de que han empezado muy bien el programa de vacunación están disparados, la mortalidad no tanto, pero la situación no es buena. Hay otros casos en otros países que han tenido también programas de vacunación muy agresivos y en ese punto estamos un poco aquí expectantes de ver qué pasa. Por ahora la curva sigue bastante plana, incluso bajando, la incidencia sigue bajando o está muy estable y las muertes por COVID siguen siendo cifras que en cualquier otra circunstancia serían alarmantes, pero después del año y pico que llevamos es para ser optimistas lo que estamos viendo. No sé cómo lo veis y si esperáis que la relajación de las medidas, el fin del estado de alarma, genere un subidón en esa curva que por ahora parece que va bien. No sé si, Antonio, quieres hacer una panorámica para empezar y luego ya abrimos al debate. Pues sí, Ángel, como decías, tanto Chile como otros de los focos que, digamos, nos preocupaban más a nivel mundial, porque aunque España o Europa vayamos razonablemente bien y estamos reduciendo la incidencia y el número de muertes diarias, siempre hay que recordar que, claro, que este virus, cuanto más se multiplica en otros lugares, más potencial es la posibilidad de que pueda venir otra variante, más agresiva, más rápida, etcétera. Entonces, ahí tenemos buenas noticias también porque India, digamos que tocó techo la primera semana de mayo, que es la que más nos asustaba, que iba para arriba de forma escalofriante, pues digamos que ha hecho un giro de 180 y está bajando con la misma velocidad. Brasil también ha tenido unos números que todavía asustan bastante, pero también está la cosa más o menos tranquila, e incluso Chile también ha pasado aquel pico que ha sido la ola más grande que han tenido, la reciente, pero como estábamos comentando antes, el número de muertes no se asemejaba a lo que tuvieron hace un año, gracias a eso, a que mucha gente ya ha recibido la vacuna china Sinovac o la Pfizer, que son las dos que tienen actualmente allí, por lo cual, en fin, las previsiones son buenas, pero como ocurre siempre con este virus y como decimos siempre, nunca hay que dar las cosas por hechas porque estamos a lomos de un tigre, ¿no? Y en cualquier momento nos puede tirar al suelo. Stanis, ¿cómo lo ves? Bueno, pues que tal como nos contaba Rafa en el programa en que le entrevistamos, la situación de Chile en el momento en el que comenzó la campaña masiva de vacunación, pues era el comienzo de las vacaciones, hubo muchos viajes, se levantó demasiado rápido la cuarentena y de hecho es posible que alguna variante que estuviese circulando en Chile, en países del vecindario, como por ejemplo Brasil, haya sido importada y bueno, pues esté en estos momentos en una situación de conflicto y viendo pues, que a lo mejor pues, tenga algunas habilidades en cuanto a su implantación en el territorio pues, distintas a las variantes circulantes. Además de esto, pues también hay que recordar que junto con lo que son los casos, pues hay que fijarse en los fallecimientos o en el COVID grave y ahí sí que Chile también está bajando, tiene una situación bastante controlada. Y por último, también hay que recordar que en Chile, pues posiblemente también por el hastío, el cansancio,
todo el tema este del cansancio pandémico, ¿no?, que hemos hablado otras veces, pues quizá las medidas de confinamiento y pues todas las reglas o todas las sugerencias que se hacen con respecto a las medidas de prevención, pues a lo mejor se pueden también haber relajado un poco, y que eso pues pueda estar influyendo en que no baje tan rápido como otros países que llevan tan avanzada la campaña de vacunación. De todas formas, es cuestión también de días o de semanas, pero considerando que ellos están en una situación similar a la que nosotros vamos a estar en otoño. O sea, están entrando en el otoño austral y luego en el invierno. Y bueno, pues igual que tuvimos una oleada en septiembre y luego pues el incremento en diciembre y enero, pues vamos a ver cómo va evolucionando en Chile la pandemia, pero creo que es una buena referencia para comparar lo que nos puede pasar. Claro, que puede haber un factor estacional ahí, ¿no? También. Claro, sí, sí. Juanjo. Sí, yo lo que estaba pensando es eso, los distintos países en los que podemos ir mirando son situaciones muy diferentes, ¿no? Quizás Israel era el que primero empezó, ¿no?, con esa campaña tan masiva, y los números apuntaban muy bien. Tenemos cerca también el Reino Unido, donde tienen, pues eso, es una situación, digamos, más similar a la que podría ser una situación asistencial de nivel europeo. Y luego la verdad es que, claro, es muy difícil comparar con otros países. Y aquí hemos tenido pues invitados que nos han hablado de África y que nos han hablado de sitios donde realmente incluso la sanidad más básica tiene esas dificultades, pues claro, nos estamos metiendo en unos terrenos muy difíciles de predecir. Pero bueno, quizás para el oyente del programa que esté en Europa, pues tenemos buenas noticias, ¿no? Parece como que las cosas van por buen camino, y parece que en el mundo, con esas diferencias, pues estamos también encarándolo en buena dirección. ¿Eres optimista tú también, María? Bueno, soy optimista respecto a lo que la estrategia que se ha hecho en Europa. Yo creo que el priorizar grupos vulnerables ha sido un éxito, porque es lo que más impacto tiene respecto a las hospitalizaciones y a los fallecimientos. En otros países, como bueno, es difícil comparar porque la situación demográfica, los sistemas sanitarios son muy diferentes, y eso es algo que hemos aprendido en esta pandemia. La demografía es importante, las estructuras sociales son importantes, y claro, cuando eso no es parecido, pues es difícil comparar. Y entonces ejemplos como los de Chile, en los cuales se hizo un esfuerzo importante de vacunación, pero no se priorizaron grupos vulnerables, pues el esfuerzo está ahí, es importante, pero el impacto que tiene en los fallecimientos y en las hospitalizaciones no es tan fuerte como el que hemos visto en países como España, el Reino Unido o Israel, aunque Israel es que ha vacunado mucho más. Entonces, nos tenemos que parar a pensar un poco si estas estructuras y estas estrategias han sido buenas o no. Yo creo que sí, que en Europa se ha hecho, aunque un poquito lento, pero se ha hecho con una estrategia buena, que además hemos visto el impacto enseguida. Y en otros países no es que diga ni bueno ni malo, sino que también se han adaptado a sus circunstancias, que son diferentes de las que tenemos en Europa. El caso en Chile, decíais que una de las vacunas que están utilizando es la de Sinovac, si no recuerdo mal. Yo sabía que había una vacuna china, no estaba seguro de cuál era de todas, y creo que es una de las vacunas que ha generado dudas. Si queréis hablamos luego también, os quería preguntar si creéis que eso puede ser un efecto, o sea, que puede tener su efecto en que no haya ido también la cosa como se esperaba cuando empezaron a vacunar masivamente. Y os quería preguntar también vuestra opinión, que tiene relación con esto, sobre la estrategia de los países asiáticos en cuanto a vacunación, porque fueron los mejores en contener el virus, por muchos motivos de los que hemos hablado aquí largo y tendido, pero sin embargo, a la hora de vacunar a su población están siendo más lentos, teniendo en algunos casos una capacidad productiva que en principio no debería ser menor a la europea, y habiendo tenido las patentes listas casi al mismo tiempo que las de los países occidentales. No sé si queréis hablar empezamos si queréis hablando de Sinovac, si os surgen dudas con la eficacia de esta vacuna, no sé, ¿tú cómo lo ves, María? Bueno, como decimos, aquí hay varias cosas distintas. La eficiencia de Sinovac, desde luego, no
bueno, los datos que tenemos no apuntan a que es tan eficiente como otras vacunas y aparte de todo, ten en cuenta que la estamos utilizando en zonas geográficas donde hay otras variantes. O sea que hay... tenemos que ajustar la vacuna con las variantes circulantes y claro, lo que está circulando en Europa o en Inglaterra o en Brasil o en Chile no es lo mismo y por tanto ahí tenemos que mezclar la eficiencia. Desde luego eso lo regulan las autoridades sanitarias de cada país, pero claramente no está teniendo la eficiencia que se esperaría, porque una vez que se aprueba la vacuna, como ya se ha comentado, también hay un seguimiento. Igual que en Europa se aprobaron cuando estaban circulando unas cepas y ahora que están circulando otras se sigue, que se llama la fase 4. Pero claro, si tú ves que una vacuna va perdiendo eficiencia, lo suyo es cambiar o modificar o hacer alguna cosa. Y en eso, por ejemplo, tampoco han sido tan rápidos como a lo mejor se necesita, porque el virus en muchos casos va ganando la carrera si tú no actualizas la vacuna respecto a las variantes que vas teniendo, circulando. O sea, esa es una cosa. Y lo que has comentado de Asia es muy interesante, pero también volvemos un poco a la estructura de los países, las estructuras sanitarias, las estructuras de vigilancia. Y bueno, pues han sido muy buenos conteniendo la transmisión cuando no había vacuna, pero en el momento que es la hora de vacunar, pues no están siendo tan eficientes, ¿no? como se gustaría. Y de hecho hay territorios en Asia que bueno, están teniendo grandes problemas. Es que son varias cosas. Una cosa es la contención cuando no tienes una vacuna y luego es, o sea, el esfuerzo de vacunar estratégicamente es muy costoso para los estados y necesitas una infraestructura sanitaria muy potente. Y no todos los países la tienen dispuesta para hacer estos esfuerzos. O sea, lo que estamos viviendo científicamente es algo inaudito. O sea, yo cuando estudiaba en la carrera, si a mí me cuentan que esto lo iba a vivir, hubiera dicho, estás mal de la cabeza. O sea, el tener una pandemia y una vacuna en menos de un año y vacunar a todo el planeta en un tiempo, digamos, corto, es algo que jamás lo hubiéramos pensado. Es un reto colosal. Y lo estamos haciendo muy rápido. Es que vamos tan rápido que quizá no nos paramos a pensar que lo que estamos haciendo es algo que se estudiará en los libros de historia, en los libros de historia científica, en los libros de historia general de los próximos años. Y a veces hay que parar y a pensarlo. Entonces, realizar estos planes de vacunación, a veces hay que recordar que para erradicar la viruela se tardaron decenios erradicar la viruela del planeta. Ahora estamos intentando frenar una pandemia y intentando inmunizar a toda la población global. Y claro, hay zonas geográficas que tienen unas estructuras sanitarias que, aunque forzadas, están pudiendo llegar, pero otras zonas del planeta no pueden, ¿no? O no tienen, o son decisiones geopolíticas. Hay muchas cosas que ya no son científicas. Y es muy complicado, por eso es muy complicado comparar, ¿no? Países uno de otro. Comentaba, sí que es verdad que algunas veces lo hemos dicho, que realmente es muy notable lo proactivo que se está siendo actualmente. O sea, una Organización Mundial de la Salud que la podemos criticar y podemos decir que quizá no reaccionó a tiempo, pero caray, es que si lo pensamos en perspectiva, no hay situaciones comparables en la historia para nada. O sea, al nivel de eso, de llegar, bueno, pues las colas de vacunación. O sea, es que a mí me vacunaron la semana pasada la primera dosis y es increíble. O sea, en Barcelona lo que se moviliza y la agilidad con la que se hace y que a base, pues eso, de SMS y, en fin, estamos convocados y llegas y te ponen una vacuna. Es impresionante. Lo que está aportando, digamos, ese conocimiento científico y esa decisión social de que hay que actuar así, ¿no? Es lo que está detrás. En relación a lo que decía María, ¿os preocupa que cuando se abran las fronteras finalmente el cóctel de variantes empiece a provocar cosas raras en esa curva o efectos inesperados? Bueno, a mí la sensación que me da por los datos que va viendo con el tema de las variantes es que, bueno, pues a pesar de que pues, se habla de porcentajes de 40, 60%, hay que ponerlo un poco en la perspectiva en cuanto a que pueda perder
la eficacia, el poder de anticuerpos neutralizantes que pueda haber contra una variable u otra, también hay que tenerlo en cuenta desde el punto de la perspectiva de los niveles de anticuerpos que estamos hablando. Estamos hablando de niveles logarítmicos, entonces en un nivel logarítmico perder un 40 o un 50% es grande, pero no es determinante. Entonces, por todo lo que tiene pinta ahora, yo creo que las vacunas van a seguir funcionando. Quizá pueda haber variaciones entre variantes y entre países y, bueno, pues dependiendo de los grupos de edad. Y que a lo mejor dentro de un año pues estemos hablando de que a lo mejor hay algún grupo de edad que tenga que revacunarse o recibir una tercera dosis o una segunda. Pero en general yo creo que va a seguir siendo efectiva la vacuna a la hora de prevenir del COVID grave, y no solamente por los anticuerpos, sino también por otra cosa que se deja olvidada continuamente y que somos muy pesados con eso, pero es la inmunidad celular, ¿no? Entonces, y otra cosa que no son los anticuerpos neutralizantes, que son los anticuerpos totales, que ejercen otra función distinta de la de neutralizar, o sea, además de neutralizar el virus, pues son como las marcas que va dejando nuestro cuerpo sobre las células que están infectadas para señalizar que esas células hay que destruirlas. O sea, no solamente son los linfocitos T los culpables de inducir la destrucción de las células infectadas, también los anticuerpos que no son neutralizantes pueden hacer eso. Y en ese sentido, pues el impacto que pueda tener todo esto sobre el tema de las variantes, sobre la eficacia de la vacunación, yo creo que puede ser marginal en muchos casos, a lo mejor algo a revisar, pero a medio plazo, y algo también que pueda ser revisitado a la hora de hacer cuando se hagan nuevas versiones de la vacuna. Si puedo añadir una cosita a lo que has comentado, Stanis, que me ha gustado mucho. A mí lo que realmente me preocupa es la velocidad de la vacunación. Si no vacunamos rápido a todo el mundo, que sé que es un reto enorme, nos podemos enfrentar no solo a las variantes, las variantes ahora están generándose de forma natural. Los virus hacen esto, tienen variantes y mutan. Pero cuando haya un porcentaje importante de la población vacunada, se pueden generar variantes de escape de la vacuna, que eso ya son específicos de que escapan a la vacuna. Y eso es como cuando tomas los antibióticos, pero no tomas toda la dosis, ¿no? O sea, si no lo hacemos lo suficientemente rápido, y digo a nivel global, y no estoy hablando de los países, las autonomías, o sea, está bien, vamos a vacunar los países, pero es que el virus no conoce fronteras. Entonces, a lo mejor nos tenemos que plantear que tenemos que dar vacunas a nuestros vecinos, ¿no? o a otros países de alrededor. Porque si a nivel global no hacemos una vacunación rápida, el virus puede generar variantes que escapen específicamente las vacunas. Y ahí es cuando tendríamos un problema. Porque en una pandemia tenemos que pensar en términos globales. Y como ha dicho Stanis, el sistema inmune, que ahora los inmunólogos nos ponemos delante de las televisiones y contamos las cosas, el sistema inmune yo lo comparo como un ejército. Tenemos muchísimas unidades. Tenemos unidades que hacen anticuerpos, unidades que disparan, unidades que son asesinas, unidades que hacen muchísimas cosas, ¿no? Yo no conozco bien el ejército, pero sé que hay tierra, mar, aire, etcétera. Por tanto, tener anticuerpos está bien, pero si no tenemos anticuerpos no pasa nada, porque tenemos otras unidades que nos defienden del enemigo, que el enemigo es el virus. Entonces, es un sistema muy complejo, que por eso lo comparo con el ejército, en el cual hay muchas órdenes que se tienen que sincronizar para llegar a la diana. Y la diana es matar al enemigo, que son el virus y las células infectadas. A veces lo que ocurre es que las órdenes, digamos, se desubican y generamos fuego amigo, ¿no? Lo que se llama esto, ¿no? Que a veces pues, hay demasiada inflamación, hay demasiados efectos, y entonces el propio cuerpo casi es el que nos genera un problema, ¿no? Pero eso es otro tema. Nosotros tenemos que cuidar nuestro sistema inmune, cuidarnos nosotros, y nuestro sistema inmune responde, pero a veces el virus es, bueno, pues no es hay personas que no son capaces de superar la infección. Por eso las vacunas, digamos que ayudan a nuestro sistema inmune, es como un ejército que viene un enemigo y no sabe dar el santo y seña, ¿no? Pues ya pues le disparas, si no le preguntas, ya dices, bueno, tú eres enemigo, pues ya te mato. Y tenemos que confiar en nuestro sistema inmune y en las vacunas, y eso es muy importante. Y incluso a la gente que puede tener cierto resquemor a las vacunas, que mire los números, sobre todo en España, en países como España, Inglaterra, Israel, cuanta más gente vacunada, menos gente está en los hospitales y menos gente fallece. Eso es lo que queremos. Exacto.
Si os parece, empezamos el segundo bloque, María, la entrevista a nuestro invitado que hacemos a todos, que es cómo surgió tu interés por la ciencia y qué te impulsó a dedicarte a la inmunología en tu caso. Bueno, yo creo que en mi caso y en muchos científicos, yo creo que los científicos somos curiosos por naturaleza. Nos planteamos preguntas que no se han hecho antes o nos planteamos que podemos responder preguntas que se han hecho, pero que nosotros pensamos que podemos responder, que a veces es un poco, digamos, pretencioso. Creemos mucho, sí, pretencioso, creemos mucho en nosotros mismos. Pero creo que yo cuando estudiaba me explicaban los temas, las lecciones y me quedaba con ganas de saber más y de preguntar más y decía, esta pregunta, a ver, vamos a ver, esto seguro que se puede resolver, ¿no? Y me ponía a pensar cómo se podía resolver. Yo creo que es curiosidad innata la que tenemos para resolver un poco enigmas que nos rodean, tanto sean de biología, de virología, del espacio, de la Tierra o de las moléculas más pequeñas, ¿no? En mi caso fue así, ¿no? Me planteaba ciertas preguntas a las cuales los libros de texto o lo que me contaban los profesores, que por suerte tuve profesores muy buenos, pues no, me decían que no había respuesta y me parecía que había que seguir pensando, ¿no? Que a lo mejor se podía llegar a una contestación a esas preguntas. Esa fue la razón por la que me parecía muy difícil ser científico realmente, pero poco a poco pues vas trabajando mucho y viendo que sí, que de vez en cuando hay momentos estos que llamamos momentos eureka y a veces sí puedes contestar esas preguntas. Son pequeños pasitos, ¿no? Que, como se dice, nos vamos estudiando basados en los trabajos de otros y unos nos basamos en otros, ¿no? Pero son pequeños pasitos y entre todos, como se ha visto en esta pandemia, tenemos que... Los científicos estamos acostumbrados a colaborar y se ha visto perfectamente en esta pandemia que la sociedad científica y los científicos responden cuando es algo necesario y urgente, basado en la colaboración entre todos y cada uno aportando nuestro granito de arena. Pues se abre la ronda de preguntas. ¿Quién se anima? Venga, empiezo yo. María, te quería preguntar como inmunóloga por un concepto que llevamos escuchando a lo largo de toda la pandemia, que es la inmunidad de grupo. Al principio, no sé si os acordáis, hace justo un año se hablaba de hemos alcanzado ya, porque claro, todos pensábamos que habíamos pasado el virus asintomáticamente, ¿no? Y casi como mágicamente, porque era como algo misterioso que pasaba y si tenías un poco de tos era, uy, a lo mejor lo he pasado y ya soy... Y ya luego vimos que no, con los estudios de seropresencia. Y ahora de nuevo, gracias a la vacunación, pues también vuelve a estar otra vez en boga, ¿no? Es el objetivo de Europa, de España, de tantos otros sitios. Pero claro, creo que la gente tiene muchos mitos, o sea, se lo imaginan como, no como un umbral o como algo que pueda fluctuar, sino como algo fijo, en plan que ya lo has pasado y las contagios caen. Y quería saber un poco cuál era tu visión de la inmunidad de grupo en esta pandemia y a qué podemos aspirar, si las variantes pueden hacer que sea necesario algo más. Bueno, en fin, ¿cómo ves tú el tema? Sí, el tema de la inmunidad de grupo es realmente fascinante. Sabemos que, bueno, los científicos ya lo conocíamos desde hace muchos años y sabemos que fundamentalmente depende de la capacidad de transmisión que tienen los virus. Si es un virus que se transmite muy rápido y muy eficientemente, por ejemplo, el sarampión, pues necesitas una inmunidad de grupo del 90, no me acuerdo la cifra, pero era altísima, no lo recuerdo ahora mismo. Si es un virus que no se transmite tan eficientemente, necesitas una inmunidad más baja. O sea, ese es un factor fundamental. Entonces, los cálculos que se están haciendo ahora son con los virus que están circulando, es correcto, esa es nuestra meta, perfecto, pero no debemos olvidar que el virus sigue cambiando. Entonces, cualquier cambio que altere sustancialmente la transmisión del virus va a alterar el porcentaje de inmunidad de rebaño que necesitamos. O sea, no es un valor fijo y además no es un valor fijo para siempre. O sea, cada virus tiene su porcentaje de inmunidad de grupo. Cada virus y además cada cepa si hay cambios de transmisión. O sea, eso los científicos lo sabemos. Entonces aquí, bueno, podemos poner un tope de 70, etcétera,
pero tenemos que tener en cuenta que el virus puede cambiar. Y además estamos viendo que no solo es el grupo en general, sino que cuando hacemos vacunación en grupos vulnerables, el impacto es más grande. Entonces, claro, tener un 100% de personas de 80 o más años vacunadas tiene un impacto mucho más fuerte que tener a personas vacunadas de 30 años, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay varias variantes que influyen, pero la transmisión es de las más importantes. Y de hecho, en Israel se ha visto claramente el efecto de la inmunidad de grupo. No sé si lo habéis comentado en algún programa, pero se ha visto que con los altos porcentajes de vacunación se estudiaron grupos que por su religión no se vacunaron, pero estaban dentro de una comunidad en el barrio que tenía un alto índice de vacunación. Y estos grupos no vacunados por razones religiosas tenían una incidencia muchísimo más baja que otros grupos parecidos que estaban en zonas en los cuales no estaban rodeados de gente vacunada. O sea, sabemos que funciona no solo en este virus, pero es por dar un ejemplo con COVID. Pero lo que quiero dejar claro es que no es un porcentaje que nos lo pongamos en la cabeza como algo inamovible. Claro. No lo es, porque el virus no es inamovible y tenemos que adaptarnos según el virus va cambiando. Esperemos que se quede aquí, ¿eh? Y de hecho esperemos que el virus vaya teniendo menos transmisibilidad y menos virulencia, pero por ahora no es el caso, no es lo que estamos viendo. Sí, ¿Alguien sabe, por cierto, hablabas de Israel, ¿alguien sabe si los gazatís están vacunados también? No. No, ¿verdad? Que yo sepa, no. Yo lo que he escuchado es que se ha vacunado a algunas personas que iban a trabajar a Israel. Eso lo escuché, sí. Lo vi en algunas noticias, pero supongo que ahora con el conflicto político que hay, todo. Pues se ha frenado y de hecho hay muchos problemas sanitarios en la población gazatí. Siguiente pregunta. Yo bueno, perdón. Lo que le quería un poco preguntar a María era, pues María lleva mucho tiempo trabajando con modelos animales y bueno, pues modelos animales de infecciones respiratorias, y era un poco pues también que nos contara su experiencia y un poco pues su visión desde esa experiencia con virus respiratorios en animales y cómo lo ve el hecho de la necesidad o la mejora o hasta qué punto los modelos animales pues, nos pueden valer en esta situación, y qué es un poco lo que se espera en cuanto a tener un buen modelo animal que nos permita, por ejemplo, pues ver hasta qué punto pues, este virus ha impactado o cómo las vacunas están siendo efectivas también para prevenir la transmisión. Una de las cosas que las vacunas que tenemos en estos momentos no previenen al 100%. Y nada, pues eso, ¿qué opinas de estos modelos animales y con tu experiencia de bagaje? Gracias, Stanis. A ver, está claro que cualquier experimento en animales necesita estar muy justificado, lo digo por recientes noticias, y lo que pasa es que hay algunas preguntas, como decía antes, que solo la podemos responder con experimentos en animales, bajo todas las leyes y todas las regulaciones. Eso lo tenemos muy claro los científicos y con eso trabajamos, pero también tengo que decir que muchas veces hablamos de modelos, pero no son modelos. Hay animales que son hospedadores naturales, ¿no? de los virus, y en el caso de los coronavirus sabemos que hay reservorios naturales, y en el caso de gripe, que es en lo que he trabajado los últimos 15, 20 años, pues sabemos que nosotros somos un hospedador más, pero realmente no es el hospedador más, no es el reservorio, por ejemplo, y en los coronavirus tampoco. O sea, el que nos infecte, digamos que es algo anecdótico dentro del mundo de los virus, teniendo en cuenta, pensando desde el punto de vista de los virus. Entonces, nosotros lo que hacemos es utilizar los mejores modelos animales o los mejores hospedadores, que a veces son los hospedadores naturales, para entender la interacción que hay entre el virus y sobre todo en los virus respiratorios, como gripe o este caso coronavirus, entender la relación que hay. Y eso nos sirve para varias cosas, no solo para conocimiento básico, que nunca sabemos en qué lo podemos aplicar y que muchas veces tiene una aplicación muy clara, pero también para probar, como has dicho tú, vacunas, y para probar tratamientos que luego se puedan utilizar en
en ensayos clínicos. Todo esto nos da una información que de otra forma a día de hoy no podemos obtener y que además es necesaria por ley para poder hacer un ensayo clínico. Un ensayo clínico no se puede hacer con personas si antes no has probado una serie de condiciones en animales que te permitan extrapolar cómo puedes plantear tu ensayo clínico. Entonces, ¿qué aprendemos? Pues cada animal tiene unas características. Entonces, hay animales que nos sirven para estudiar la transmisión, por ejemplo, de virus. En el caso de coronavirus, los hámster, en el caso de gripe, utilizamos los hurones, pero a lo mejor la patología no es tan parecida. Para eso, a lo mejor tenemos que utilizar otro animal. Entonces, si queremos estudiar, por ejemplo, una vacuna o un tratamiento para parar la transmisión, tenemos que utilizar un modelo específico. Si queremos estudiar una vacuna para disminuir la patología, disminuir la inflamación de los pulmones, etcétera, pues a lo mejor pues eso, el hámster no es el mejor modelo, sino otro modelo de animal. No sé, Stani, si puedes poner la diapositiva que te he comentado. Sí. A ver, necesito el control. A ver. Sí, que te he mandado. Es que el otro día hablando de esto, sí, si lo puedes poner en... Me gustó este dibujo que vi en un artículo de revisión de Madi, en el cual pues, sí, realmente pones el virus en el centro, ¿no? Y dices, a ver, ¿qué es lo que yo quiero saber? ¿Cuáles son, en qué animales es el reservorio? ¿En qué animales se ha generado este virus? Tenemos que ir, pues, como se pone en la parte de la diapositiva de la izquierda, pues a lo mejor a los murciélagos, pangolines, incluso las serpientes, que los que se propone que quizá se haya recombinado varios tipos de virus y que llegue un momento en el que haga el salto al humano. Como se ve en la parte de la derecha, ¿cuáles los modelos experimentales que nosotros, si nosotros estamos planteándonos que queremos estudiar terapias, vacunas, moléculas que puedan interaccionar, anticuerpos, respuesta inmune, etcétera, pues tenemos aquí una serie de animales que nos pueden dar para cada una de esas preguntas una serie de respuestas, ¿no? Y luego tenemos unos animales que están abajo, en la parte derecha abajo, en los que se sabe que no infecta el virus, que son los pollos, los conejos, pero por ejemplo el cerdo se sabe que no infecta, pero se ha utilizado porque como el cerdo es muy parecido en la respuesta inmune que tiene respecto a la de humanos, se ha utilizado para saber cómo se comportan las vacunas, aunque no se haya hecho el desafío con el virus coronavirus, con el SARS-CoV-2. Pero se han hecho estudios en los cuales se ha podido modular dosis, rutas, etcétera, y nos puede servir para una serie de preguntas, no todas, pero nos sirve. Y luego, bueno, en el centro se ven animales que no son de experimentación precisamente con el coronavirus, pero que sabemos que hay una transmisión importante y sobre los cuales tenemos que tener un cuidado específico, sobre todo para la salud de los animales y por la implicación que pueda tener en el contagio a las personas. Esto sería un poco el concepto ese de salud global, ¿no? De que realmente no podemos mirarnos solo como especie y nos protegemos nosotros, sino que estamos en relación con muchas otras especies y es bastante evidente que no acabamos con las cosas, sino que bueno, nos podemos aprovechar de ellas. Pero sí, es un poco que, aunque en la diapositiva lo pones, un poco quitarnos el concepto antropocéntrico, ¿no? Y pensar que es un problema global y que cuanto mejor sea la salud de nuestros animales, tanto salvajes como de compañía, como de granja, cuanto mejor sea esa salud, mejor será la nuestra. O sea, todo está interconectado y cuanto mejor sean los hábitats en los que están los animales salvajes, etcétera, los hábitats naturales, mejor va a ser para nosotros también. O sea, todo tiene un efecto, ¿no? Lo que se llama el aleteo de una mariposa en una esquina del planeta tiene consecuencias en la otra esquina del planeta. Y esto, pandemias como estas, por desgracia, nos lo recuerdan y nos lo ponen de manifiesto y creo que es algo que tendemos a olvidarnos, pero tenemos que mantener mucha vigilancia en esto. O sea, los animales nos sirven como modelos para ciertas preguntas, pero es muy importante que mantengamos la salud de los animales ya desde el punto de vista egoísta para nuestra salud, ¿no?
Tenemos tiempo para una última pregunta, antes de dar por concluida la segunda parte del programa. No sé quién se anima. Curiosidad sobre el origen de la pandemia, ¿no? Que realmente es recurrente, ya lo hemos traído aquí en ocasiones, ¿no? Esto se ha escapado de un laboratorio, seguro que van por ahí los chinos echándonos el virus por encima. Y sin embargo, o sea, es obvio que hay virus similares en especies naturales y que realmente esto es una emergencia, o sea, es un virus emergente y esto es bastante común, quizá lo que no es común es en las dimensiones que ha adquirido, ¿no? Pero, hombre, ¿qué opinas de...? Yo creo que con los coronavirus nos han estado dando avisos y quizá no los hemos oído, ¿no? No los hemos entendido bien, ¿no? Cuando fue la primera transmisión del SARS a principios de este siglo, yo estaba trabajando en Inglaterra y recuerdo que cuando hablaba con mi familia o mis colegas en España me decían, ¿el qué? ¿SARS? ¿Eso qué es? En España vamos, pasó sin pena ni gloria. En Inglaterra la verdad es que estaban muy preocupados. Se hicieron bastantes intervenciones, fue bastante complejo. Al final no llegó prácticamente, pero ya estábamos avisados, digamos. El MERS sigue ahí, sigue en la península arábiga. Por suerte no se transmite tan eficientemente de humano a humano, pero está ahí y sigue saltando de los camélidos a humanos. O sea que ahí lo íbamos teniendo. Que ocurriera, pues era una cosa que es un azar de las mutaciones que tienen los virus. Lo de la confabulación de un virus no sé, pandémico, yo creo que los científicos tenemos cosas más interesantes que hacer, sinceramente, que ponernos a hacer un virus que mate a la humanidad, ¿no? Aunque solo sea por nuestra propia integridad, ¿no? Hay proyectos mucho más interesantes, sinceramente. La hipótesis que se ha oído, obviamente que se haya hecho aposta, pues parece una locura, ¿no? Pero hay una hipótesis que ha cobrado cierto peso últimamente y que es la misma desde el principio, pero bueno, se le ha empezado a hacer más caso desde hace unos cuantos meses, que es la de que se escapase, o sea, que estuviesen investigando algo y se escapase de los laboratorios. Lo saco aquí, imagino que sois muy escépticos también con esto, pero lo saco aquí porque es algo que está en las conversaciones y que empieza otra vez incluso a ser recurrente en artículos periodísticos. No sé qué os parece. Bueno, mi opinión es que cuando ha habido realmente escapes, como el que hubo en Inglaterra, del virus de la fiebre aftosa, y todos sabemos las consecuencias que tuvo, es muy fácil de trazar. O sea, cuando realmente es un escape y miras la epidemiología, la secuenciación del virus, es que se traza perfectamente. Ahora mismo con las herramientas que tenemos de secuenciación, trazamos los virus y sabemos lo sabemos todo de los virus, ahora mismo mirando su secuencia. Y cuando se han secuenciado, por lo menos no ha habido ninguna evidencia de que eso ha ocurrido. Entonces, para un científico, cuando no hay evidencia, pues no, es una hipótesis, es una idea respetable, pero no llega a más. Y no solamente eso, sino, si recordáis, también lo hemos hablado en unos cuantos programas, cuando vino Albert Bosch, cuando estuvimos hablando también en algún programa sobre el hecho de que hubieran aparecido casos positivos durante octubre, septiembre, en distintos países, distintos de China. Bueno, pues te da una idea de que es posible que, aunque el brote que nos está afectando ahora, pues por el trazado, como está diciendo María, procede de ese lugar común, es posible que el virus pues llevará un tiempo prudencial intentándolo y no fue capaz de producir el outbreak, el brote, y que, bueno, pues que todo lo que estamos especulando de que si salió en un laboratorio muy concreto, pues se desarma simplemente viendo los datos serológicos de otros pacientes de que meses anteriores tienen anticuerpos frente a este virus. De hecho, si fijas en todas las pandemias, se pone una fecha, pero siempre meses antes había ya algunos casos que no se diagnosticaron bien. O sea, estoy hablando desde la de gripe de 1918. O sea, ya se habla de 1918, pero en 1917 ya se vio que las tropas de no sé qué, de Estados Unidos, de no sé qué, de un acuartelamiento, ya, o sea,
Y igual pasó en la de gripe de 2009, que es la primera pandemia del siglo XXI. Se pone una fecha, pero meses antes ya había casos que eran como raros, que no se diagnosticaban bien, que luego retrospectivamente se han analizado las muestras y que sí, estaba circulando antes. Entonces, el caso del SIDA también. Por ejemplo, clarísimo. Entonces, cuando es una cosa así, realmente eso no es un escape, porque un escape es algo rápido que ocurre desde un punto y se extiende como, digamos, en tipo mancha de aceite y luego vuelos internacionales. Y en Inglaterra, por ejemplo, cuando eso ocurrió con el virus de la fiebre aftosa, está perfectamente trazable, se sabe de dónde vino, tal, o sea, lo sabemos. Y fue un escape de verdad, se vio dónde era y, bueno, era un virus que no se inactivó como se tenía que haber inactivado antes de tirarlo como residuo. Y eso, bueno, pues se ha reconocido, se ha estudiado, etcétera. Pero es que cuando ocurre, lo sabemos. Pero cuando no ocurre, no puedes buscar algo que no ha ocurrido. Claro, porque lo que sabemos es su movimiento y los brotes, los casos anteriores, etcétera, nos indican que esto ha sido un salto de una especie a otra como ha ocurrido otras veces. Eso es lo que nos indica. Pero sobre el intermediate host o sea, sobre la especie, digamos, de la que saltó al ser humano, María, ¿sabemos cuáles son las últimas indagaciones al respecto? ¿Seguimos igual que entonces? Seguimos bastante... Es que también, a ver, la prioridad de ahora es salvar a la gente, ¿no? Yo creo que hay gente que está intentando estudiarlo, pero se necesita un tiempo un poquito más reposado y analizar muchas muestras de animales susceptibles, ¿no? Como te he dicho, de serpientes. También ha habido algunos reports, de algunos informes de posibles en tortugas. Hay que hacer un barrido muy grande, unos estudios muy grandes, y ahora realmente los recursos están centrados en otros temas, ¿no? Yo creo que lo sabremos, yo creo que no tengo muchas dudas, yo creo que lo sabremos o tendremos una hipótesis bastante plausible, bastante sólida, pero ahora mismo es algo que habrá que estudiar con tranquilidad, porque hay que analizar muchos posibles animales en los cuales la hipótesis que ahora se baraja es que uno de murciélago infectara a este hospedador intermedio, en el cual, como pasa con la gripe en el cerdo, ¿no? El cerdo es capaz de infectarse con virus aviares, virus humanos, virus porcinos, y entonces se forma lo que se llama la coctelera viral y surge un virus nuevo. Entonces, se piensa ahora mismo que a partir de un coronavirus de murciélago pudiera estar en este hospedador intermediario que fuera susceptible de otros coronavirus de su especie u otros, en los cuales se pudiera ver esa recombinación o esas mutaciones que pudiera haber. Pero es una hipótesis que no está aprobada todavía. Bueno, hemos llegado ya al principio del final. Si nos están escuchando en una plataforma podcast, nos despedimos ya agradeciéndoles su atención y recordándoles que si lo desean, la última parte del programa, el paper de Stanis, lo pueden seguir en YouTube. Nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias por estar ahí. Y para los que seguís por aquí, os dejo en manos de Stanis con el paper de Stanis. Son los papers. Sí, vale. Bueno, hoy plural. Me he tomado la libertad de coger 2, pero porque son breves. A ver, un segundo. Aceptar. ¿Qué pasa aquí? Ahora. Vale, ¿estáis viendo mi pantalla? No, todavía no. No. A ver, un segundo. ¿Qué pasa aquí? Ahora. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Vale. Bueno, los artículos que tenía para hoy, relacionados un poco con la experiencia y con todo el bagaje que tiene María y pues un tema que hemos tocado anteriormente en la discusión de antes, era en la posibilidad de que el virus, el SARS-CoV-2, que circula ahora mismo prevalentemente en humanos, pues saltase a otra especie animal y que esa especie animal actúe como reservorio y que lo mismo que ocurre con los humanos y la presión inmune que nuestro cuerpo va a ejercer sobre la evolución del virus a medida que la gente vaya teniendo inmunidad,
pues es algo similar a lo que va a ocurrir en otros animales, tanto domésticos o de granjas como silvestres, en caso de que el virus pues se extendiese, ¿no? Y esto se pone en un caso muy concreto, como pues, lo que se ha visto de las infecciones de gatos, de felinos, en zoológicos, de orangutanes, pues, de distintos homínidos. Y sobre todo, yo creo que el que más atención mediática ha recibido pues, es el tema de los bisones, ¿no? El tema de los bisones que, como recordamos, afectaron pues, a numerosas granjas de Dinamarca, de Holanda, de Estados Unidos, y que también llegó a España, ¿no? Y el caso concreto de los bisones es un paradigma, porque también los bisones o los hurones, un animal muy cercano a los bisones de la misma familia, pues también son animales que replican de una manera bastante parecida como es la transmisión del virus de la gripe entre humanos. En el caso de los bisones, se sabe que tanto como en humanos, el virus se transmite a una velocidad muy, muy grande, y sobre todo también teniendo en cuenta que las granjas de bisones pues, son lugares en los que los animales, hay muchos animales juntos, pues la transmisión es muy eficaz, y el virus cuando llega a ellos pues se transmite entre los animales, también puede tener una incidencia muy alta y una mortalidad también muy alta, ¿no? Y es una de las cosas que ha contribuido pues, a tomar ciertas decisiones drásticas en algunas granjas a la hora de sacrificar a los animales, ¿no? Pues bueno, pues, para tratar de prevenir la extensión del virus en estos animales. Y otro evento que también se ha observado, que es que el virus revierta nuevamente, o sea, no solamente tener una zoonosis inversa en la que los humanos infecten a los hurones, sino que lo que se ha visto también es que los hurones infectados pueden volver a infectar a humanos, ¿no? Y eso se ha hecho mediante la trazabilidad, mediante el seguimiento de algunas mutaciones que se van acumulando, tanto en el virus humano como en el virus en hurones, y que mediante la secuenciación de su genoma pues se puede observar, ¿no? Y se puede tratar. Y aunque, bueno, pues el primer artículo que tengo aquí quizás sería más interesante ponerlo en segundo lugar, lo he puesto primero porque es el primer artículo en el que se describió la presencia del virus en un animal que estaba en libertad, ¿vale? Y en concreto, en este artículo, lo que es un artículo que salió publicado en Emerging Infectious Diseases por parte del CDC, y en el que bueno, pues, hubo unos casos muy característicos de infecciones en Utah, en el estado de Utah, en Estados Unidos, en granjas de hurones. Allí las granjas de hurones están muy cerca de lo que son pues, los lugares donde viven las personas. Y bueno, pues ocurrió una transmisión humano-hurón, y bueno, pues se extendió con rapidez en la granja o en las granjas donde llegó, ¿no?, el virus. Y luego, bueno, pues debido a esa alerta y a ese problema que se generó, hubo un esfuerzo por parte de las autoridades responsables para tratar de ver si el virus había no solamente infectado a esos animales de las granjas, sino también si el virus pudiera haber afectado a algún otro animal que estaba cerca, no cohabitando porque quizá no hubiera cruzado la valla, pero como decía antes, el virus puede transmitirse entre hurones y personas, puede transmitirse por vía aérea. Y esta fue pues, la pregunta que se hicieron, ¿no? ¿Hay virus en especies animales circulantes, silvestres o libres en torno a las granjas de los hurones? Y para ver si esto era cierto, lo que hicieron fue tratar de atrapar a una serie de animales en las cercanías de la granja, o bien que se acercaban a la granja en busca de comida o de, había animales también, había hurones que se habían escapado, ¿no? y regresaban pues a ver pues, por cercanía o por lo que sea, a ver a los hurones de la granja. Y no solamente pues, atraparon a estos hurones que se habían escapado y los identificaban pues, un poco por su tamaño, por sus características, sino también otros hurones que no se habían escapado, que vivían en libertad, así como ratones silvestres, ratones el musculus que tenemos aquí en Europa, así como otros animales como pues como mofetas o como mapaches o como un ratón típico americano que se llama el deer mice, que es
parece ser que tiene un receptor y que es más susceptible de ser infectado que el mus musculus, ¿no? Aunque no es capaz de transmitir el virus y de sufrir sus efectos. Y bueno, pues para hacer todo este estudio no solamente pues, tomaron muestras de nasofaringeas de los animales, tomaron heces, en algunos animales se sacrificaron y le tomaron pues muestras de órganos internos, y lo que se llevaron la sorpresa es que de los 11 animales, creo, que atraparon, que habían sido animales que se habían escapado de las granjas, de la granja esta en concreto en la que ellos hacen, de las 2 granjas en las que hacen el estudio, pues ven que todos los animales, absolutamente todos esos animales que se habían escapado, tenían anticuerpos frente al virus, ¿no? Es lo que refleja esta gráfica que tengo aquí. Y no solo eso, sino que en algunos, cuando le toman muestras nasofaríngeas, encuentran que estos animales, cuando le hacen la PCR, aunque bien es verdad que a niveles muy bajos, estos animales están teniendo RNA del SARS coronavirus 2. Y bueno, pues es una de las pruebas de que el animal que se ha escapado, pues lleva el virus consigo y lo puede, pues si hubiese alguna especie animal silvestre que fuera susceptible al virus, pues podría infectarse y podría pues continuar el virus, su propia cadena evolutiva o su propia ruta evolutiva en ese otro animal silvestre. Además de esto, como decía, atraparon a otros bisones silvestres, y en estos casos no encontraron ningún tipo de seroconversión ni de evidencia de que el virus estuviera replicando en estos animales. Puede ser porque no estuvieran en contacto los que se habían escapado con los silvestres, o pueden ser pues porque solamente hay 2 animales y que pues coincidiera de que no se hubieran infectado, ¿no? Además de esto, encuentran que uno de los ratones que atraparon pues también fue positivo a la PCR, ¿no? Y eso es un poco una de las cosas que comenta en el artículo, que es un poco paradójica, ya que estos animales no pueden reproducir el virus, y ellos, bueno, pues lo atribuyen a que pueda ser restos de material que hubiera ingerido el animal, ya que pues, este virus o esta PCR la encuentran en las heces de los animales, ¿no? de este ratón que han atrapado. Y bueno, pues básicamente ese es el artículo, ¿no? Es muy sencillo, y lo que pone en evidencia es que el virus puede escapar de lo que nosotros consideramos el hábitat natural, que son los humanos, y puede escapar de una granja y puede entrar en la naturaleza y seguir un ciclo evolutivo pues distinto, algo que María pues tiene mucha experiencia trabajando en la inmunidad en animales. Se ve también que aunque pues, los sistemas inmunes de los mamíferos son muy parecidos, la manera de generar inmunidad o la inmunogenicidad de algunas de las proteínas, o cómo es el ciclo replicativo de los animales, o la evolución natural de un virus en un animal, pues depende de muchos más factores y que pueden ser distintos de los factores humanos. No hay nada más que comparar, por ejemplo, la evolución de la gripe en cerdo o en algunos subtipos de gripe en cerdo con los subtipos de la gripe en humano. A pesar de que los dos somos muy parecidos, la gripe no evoluciona de manera natural en los 2 sistemas de igual manera. Y también, perdona, si no te importa que te interrumpa. Sí, claro, sí, esa es la idea, sí. Asumimos que el periodo de transmisión de los animales infectados es el mismo que nosotros sufrimos, o igual con nuestro punto de vista antropocéntrico. Y muchas veces los animales pueden no tener síntomas, pero sin embargo transmitir los patógenos. Y eso lo que hace es que está, sobre todo si, como dices tú, como se ha visto en este paper, se escapa o está en la naturaleza, lo que hace es ir transmitiendo el patógeno en un animal que no tiene signos clínicos, que se va a seguir moviendo. Y eso lo que hace es que estás dispersando el virus en unas condiciones completamente distintas a las que nosotros pensamos en una sociedad o en una granja, en el cual todos estamos concentrados. Entonces, es capaz de infectar a otras poblaciones. Y muchas veces el tema es que ese periodo de transmisión puede ser más largo o más corto, puede ser diferente. Y nosotros eso no lo tenemos en cuenta muchas veces. Uh-huh. Sí, y quizá relacionado con eso, bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa que os haya parecido interesante de este aspecto que he comentado de los animales, de los bisones que se han escapado de esta granja. Si no, paso al segundo artículo.
Uy, ¿qué me ha hecho aquí esto? Ay, perdón. Vale, el segundo artículo también de Emerging Infectious Diseases viene de un estudio que se ha realizado en Dinamarca y que bueno, pues ha sido publicado en febrero. Como recordáis, en Dinamarca hubo un problema grandísimo con el tema de los bisones, se infectaron muchísimas granjas, hubo muchos animales que murieron de forma natural y muchos otros que tuvieron, muchos más todavía que tuvieron que ser sacrificados, ¿no? Y esto pues dio lugar a un interés para tratar de entender qué es lo que estaba pasando en estas granjas y bueno, pues ver hasta qué punto cuando el virus entraba en una granja pues podía infectar a muchos animales o a pocos animales o si se reconvertían o bueno, pues cómo era esto, ¿no? de la epidemiología del SARS coronavirus 2 en bisones, en las granjas de bisones. Y nos recuerdan en este artículo pues, que no solamente pues, los bisones, sino pues, hurones, gatos, hámsters, primates, o sea, primates no humanos, son susceptibles al SARS coronavirus 2, además de los animales que nos comentó antes María. Y bueno, pues en ese sentido plantearon el estudio de la misma manera, de una manera muy parecida a como lo he comentado anteriormente. En este caso, no solamente tratan de aislar tratan de hacer PCR y de ver si los animales se han seroconvertido, se han generado anticuerpos frente al virus, sino que también secuencian el virus y pueden de alguna manera buscar, algo que nos recordaba antes María, buscar la trazabilidad. ¿De dónde viene ese virus? ¿Viene de un humano? ¿Viene de otro hurón? ¿Tiene un origen distinto? ¿Está mutando de una manera distinta entre humanos y hurones? ¿Es capaz el virus luego que está en hurones de ir y causar otra zoonosis, saltar de hurón a humano? Y bueno, pues es lo que hacen, ¿no? Secuencian los virus y son, como vais a ver en la tabla 2, capaces de sugerir un posible origen común o un origen evolutivo o un desarrollo evolutivo pues que explicase de dónde vienen las secuencias que encuentran. Ellos lo que hacen es acceden a 3 granjas, lo que pone aquí pues granja 1, granja 2 y granja 3, y bueno, pues inicialmente llegan a las granjas y toman una primera muestra a 30 animales. 30 animales de los cuales pues le sacan suero, toman muestras nasofaríngeas o toman muestras fecales y bueno, pues en el caso del suero, en el caso de la sangre, pues aíslan el suero y ven que en la granja 1, 29 de 30 animales se habían seroconvertido. O sea, en esta granja no sé si todos, pero es muy probable que todos los animales un número muy alto de animales estuvieran expuestos al virus y han generado inmunidad. Otra de las casuísticas que se encuentran es que también en algunos animales, en este caso toman 4 que habían muerto, pues en esos 4 encuentran que se encontraba el virus en el exudado nasal, nasofaríngeo, y que también en muchos casos lo encuentran en heces, algo que nos puede recordar mucho también la posibilidad de encontrar RNA del virus tanto en muestras nasales como en muestras fecales en humanos. No solamente eso, sino también que vuelven otra vez a la misma granja o a las mismas granjas después de unos cuantos días, no especifican en concreto cuántos en cada una de ellas, pero lo que sí que ven es que la siguiente vez que vuelven toman no solamente muestras de los hurones adultos, sino muestras de hurones cría, de huroncitos. Y se encuentran que también todos los animales, todas las crías están infectadas, así como nuevamente, infectadas, se han seroconvertido, así como nuevamente, pues todos los animales que vuelven a coger la segunda vez están seroconvertidos, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya no encuentran tanta evidencia en cuanto a la PCR como la primera vez, pero toman 4 hurones que habían analizado la primera vez y en este caso a la primera vez no habían encontrado por PCR nada de virus, en los que se habían seroconvertido, en 2 de 4 pues encuentran presencia de virus en el exudado nasal. O sea, estos animales se podían haber reinfectado, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, pues se encuentra en esa granja que está apestada de virus. En la granja 2 se encuentra una situación completamente opuesta, en la cual inicialmente hay muy pocos animales infectados, seguramente había acabado de llegar el virus. Se encuentran todavía que hay algún animal muerto, posiblemente, pues, seguramente por el virus, porque se encontraron mediante PCR que había virus en él. Y cuando vuelven a esa granja,
se encuentran ya que la seroconversión es bastante más alta. Veis aquí, 36 de 37 en los primeros animales analizados, con lo cual el virus, después de ese tiempo, bueno, mira, están aquí los días, no me había dado cuenta. La primera muestra se toma el 18 de junio del 2002 y la segunda, pues unos pocos días, no muchos más tarde, el 30 de junio. Menos de 2 semanas. Menos de 2 semanas. Bueno, pues en 2 semanas se han seroconvertido. Y en la granja 3 pues se encuentran una situación intermedia, ¿no? La primera vez pues hay en torno a un 70% de los animales que estaban infectados y en este caso no los retestan, ¿vale? No se encuentran con este segundo dato y no podemos saber pues, si en estos animales ocurre lo mismo, pero seguramente ocurrirse algo muy parecido. Como comentaba anteriormente, no se dedican solamente en este grupo a ver seroconversión o a ver si los animales tienen PCR positiva o no, sino que secuencian el virus completo, ¿vale? Y lo comparan con virus de referencia, ¿no? Y en este caso, pues tengo aquí señalado el virus de referencia, que es la primera cepa, la cepa de referencia, que es la de Wuhan, pues la posición de algunos residuos, de algunos nucleótidos en el genoma del virus. La posición está indicada por los números que aparecen arriba y las distintas proteínas que corresponden a esos números, pues encima de ellas, ¿no? Y vemos pues que bueno, pues hay unas determinadas posiciones en las cuales hay unos nucleótidos que a medida que ha ido avanzando la pandemia, desde el virus de Wuhan, pues el virus llega al país, ¿no? Llega a Dinamarca y bueno, pues en lo que estaba circulando en la península de Jutlandia, pues en ese momento no era el virus original, sino un virus que tenía ya pues una serie de mutaciones que son consecuencia natural de la evolución y pues, del desarrollo natural, de la deriva del virus a lo largo de los meses. Bueno, lo primero que se encuentran es que cuando analizan todos estos hurones que aparecen aquí, como de la granja 1, o de la granja 2 o de la granja 3, pues tienen unas similitudes muy grandes en algunos puntos en comparación con el virus que estaba circulando en humanos en ese momento. Pero se encuentran también con algunas mutaciones que son prevalentes en hurones y que no estaban en ese virus circulando en personas en ese momento, ¿vale? Tanto en esta posición que aparece aquí como en esta posición que aparece aquí, ¿no? Y eso es una de las marcas que nos puede dar una idea de dos cosas, o bien del efecto fundacional que pudiera tener el virus que llegó a hurones, o bien de una ruta evolutiva o de una adaptación evolutiva, de una adaptación que pueda haber sido causada porque el virus, cuando entra en hurones, pues tiene que adaptarse al receptor de los hurones y tiene que adaptarse a los factores intrínsecos del hurón, y de esa manera, pues tener que adaptarse supone hacer o cometer mutaciones o introducir mutaciones que le puedan dar lugar pues a una mejor adaptación. Y esta puede ser una huella, una característica de ese evento. Vemos también, ellos comparan sus secuencias con otras secuencias que han obtenido otros grupos anteriores en Holanda, ¿no? Que aparece aquí NL, es de Netherlands, y ves pues, que en algunas de ellas, por ejemplo, pues, en este caso, por ejemplo, en el de la T, pues no ven que ocurre esa mutación, pero sí que es algo que puede ocurrir en el caso de este ORF3A, ¿vale? Que sí que puede haber mutaciones AT o en otras, o no, ¿vale? No solo eso, sino que luego, después de analizar esto, toman otra muestra de un virus que estaba circulando, del virus consenso que estaba circulando con más prevalencia en la península de Jutlandia. Inicialmente veis que estas muestras son del 10 de junio, mientras que prácticamente un poco menos de un mes después, el 1 de julio, pues está habiendo una serie de cambios, ¿vale? En el virus circulante, y alguno de ellos, si recordáis, esto apareció en las noticias, alguno de ellos pueda ser derivado del salto que ha podido haber del virus circulante en hurones al virus circulante en humanos, ¿no? Estas Ts que aparecen por aquí son una consecuencia, o pueden ser una consecuencia de esta adaptación. O estas As que tenemos aquí, estas Gs AAs, ¿vale? Pues son consecuencia de una posible adaptación que pueda estar cometiéndose en hurones o sometiéndose en hurones, y que luego el virus salta otra vez a humano. Y es un poco, conectándolo con lo que estaba comentando María anteriormente, el hecho de que las nuevas variantes no tienen que ocurrir de manera natural porque el virus se adapte a humanos, sino que pueden ocurrir por la adaptación del virus a especies, a otras especies animales, o la adaptación inmune, no solamente a los humanos, sino la adaptación inmune del virus a otras especies animales, o la recombinación del virus con otros virus que afecten a otros animales susceptibles de ser infectados por el SARS coronavirus 2.
Y en este sentido también pues se plantea la casuística de que estos animales hubo que sacrificarles. Pueden ser reservorio del virus. Es verdad que están en una granja, pero pues son susceptibles de sufrir la enfermedad, de transmitirla y transmitirla entre sí y de saltar otra vez a humanos. Entonces, ahora mismo estamos centrados en la vacunación en humanos, pero tenemos un claro ejemplo de un animal que no solamente en granjas, sino también pues porque puede escapar y puede liberar virus al medio ambiente, pues se puede considerar a medio o dentro de unos cuantos meses, cuando la población, o años, cuando la población esté inmunizada, pues posiblemente este será un animal candidato a recibir una vacuna para tratar de, a lo mejor, prevenir la transmisión entre especies o que el virus, de manera intensa, pues esté sometiendo a este animal a una presión y que pueda saltar al medio ambiente. La última figura es muy cortita. Es simplemente pues hacer un alineamiento. Yo creo que es muy interesante porque bueno, pues lo que tenemos aquí en este punto es una representación del árbol filogenético, de la evolución, de las mutaciones que se va introduciendo en el virus. Son mutaciones puntuales en muchos casos, pero en algunos casos son acumulativas. El punto inicial, este punto negro, sería el virus, la cepa original de Wuhan, y a medida que tenemos pues, distintos árboles, son distintas rutas evolutivas que va teniendo el SARS coronavirus 2 en humanos. En este caso, a lo largo de distintos aislados que se han tomado en el mundo. En rojo estarían pues, las muestras de estos hurones, ¿no? en Dinamarca, ¿no? Y nos damos cuenta pues, que toman su propia rama, ¿no? Tienen su propia ruta evolutiva. Puede que se haya truncado aquí, pues porque el virus, al sacrificar a esos animales, no siguió su ruta evolutiva, pero es una presión al que estamos sometiendo al virus, en este caso en animales, que puede desembocar en una evolución que pueda dar problemas más a largo plazo. Y esa es un poco la idea de los dos artículos, ¿no? Sacar este tema a la palestra y, bueno, pues que si tenéis algún comentario, pues que lo podamos compartir. La verdad es que impresiona la capacidad de secuenciar, ¿no? O sea, la cantidad de información que se ha acumulado en muy poco tiempo y que, por ejemplo, pues eso, que se pueda correlacionar lo que había circulando en Dinamarca en tiempos muy cortos y que se identifiquen cambios concretos, es que nos está dando idea de que estamos viéndolo en tiempo real. O sea, estamos viendo cómo evoluciona delante de nuestros ojos. Y eso también hace pensar que las teorías estas conspiranoicas de laboratorios, teniendo en cuenta la capacidad de secuenciación y de que sabemos ya de cada secuencia de dónde viene, cuál es la más parecida, etcétera, pues es lo que comentábamos antes, ¿no? Que ahora tenemos una trazabilidad que no había hace 50 años. Y por tanto, pues cuando hay esas teorías conspiradoras o conspiranoicas, como se quieran llamar, pues realmente la evidencia científica ahora mismo no las apoya. Si aparecen nuevas evidencias habrá que revisarlo, pero no las apoya. Y quería comentar un punto que has dicho, Stanis, que no hemos comentado, y es el de las vacunas de los animales. Efectivamente, ahora mismo estamos centrados en vacunar a la población, pero igual que lo hemos dicho antes, tenemos que mejorar la salud de nuestros animales, los animales de granja y los animales con los cuales convivimos, ¿no? Yo también estoy involucrada en uno de los desarrollos de vacunas que está haciendo el CSIC. Estamos trabajando mucho en tener una vacuna en un tiempo para España supersónico, pero también no solo para los humanos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que tenemos animales en granja susceptibles, como los artículos que has comentado, y animales con los cuales convivimos, como perros y gatos. Los perros se ha visto que son susceptibles, se clasifican ahora como de baja susceptibilidad, pero los gatos sí lo son y parece que pueden transmitirlo. Entonces, tenemos que empezar a pensar en vacunas para estos animales, no solo por su bienestar, sino porque pueden actuar, como bien has dicho, de que el virus salte a esos animales y luego mute y revierta a los humanos. Entonces, yo creo que ese será el siguiente paso, ¿no? Una vez que tengamos un porcentaje alto de personas vacunadas, empezar a pensar en los animales que son susceptibles, que sufren la enfermedad, como has visto aquí en los hurones y en otros animales que realmente tienen un cuadro respiratorio y en muchos casos fallecen,
y también los animales con los cuales convivimos. Que ¿Se sabe por qué los felinos, o sea, por qué en gatos, que también se encontraron en los felinos, grandes felinos del zoo de Nueva York, ¿no? En los tigres y los leones y esas cosas? Por ahora lo que se ha comentado es que antes de que se empezaran a hacer esto masiva, se hicieron bastantes estudios modelando la estructura del receptor AC2 y de cuáles podían ser los más parecidos, de unión. Todo esto se hicieron bastantes estudios que dieron bastantes pistas, pero como siempre en ciencia, pues hay que probarlo, ¿no? Y parece que es una afinidad de receptores. Pero igualmente el virus puede mutar y entonces puede de repente hacer que el perro, en vez de ser un animal de baja susceptibilidad, que pase a ser de alta susceptibilidad. Por eso hay que estar vigilantes. La mayoría han coincidido con las predicciones que se hicieron de afinidades entre receptores, aunque no todos, claramente. Pero bueno, la mayoría sí. Pero los felinos, lo que se ha visto, desde luego, los tigres, los leones y los gatos son muy susceptibles a la infección por SARS-CoV-2. Pues ese es un tema que tendremos que abordar sin duda en un artículo en el Confidencial, porque es súper interesante. Además abre un debate nuevo del que yo por lo menos no estaba al tanto. Así que te llamaremos, María, seguro para hacer un tema sobre esto. Sí, sí. Y bueno, hemos llegado ya también al final del vídeo. Muchas gracias a todos por estar aquí, a los que nos están escuchando también. Muchísimas gracias, María, por dedicarnos su tiempo. Ha sido un placer y muy, muy interesante. Cuídense mucho y aquí estaremos dentro de 15 días para el que será, por cierto, el último programa de esta temporada de Descifrando el Virus. Así que aquí les esperamos. Tendremos un invitado especial. Es verdad. ¿Lo podemos adelantar o no? No, eso va a ser sorpresa. No. Venga, mejor. Adiós a todos. Adiós, cuidaros. Buena semana. Gracias. Hasta luego. Chao. Adiós.